Esta es la palabra de Dios. Mi nombre es Pedro Rendón y este es el Evangelio según Pedrito. Sí, es la forma como Dios me habla a mí que yo la quiero compartir contigo. Recuerdo hace como un año más o menos conducía yo por las calles de esta ciudad en donde vivo y de repente entré en una vía en donde había un colegio y allí había un letrero de límite de velocidad, pero yo no lo vi. Y entré a velocidad y me paró un policía y me puso un ticket, un comparendo. Y tuve que pagar. Y me dolió. Y me dolió porque fue mucho dinero. Pero yo sabía que tenía la culpa. ¿Por qué? Porque había un límite y yo lo pasé. En alguna otra oportunidad, uno de mis hijos estaba enfermo y sabíamos que estábamos en un límite en el cual los médicos daban un diagnóstico y nosotros oramos y Dios nos escuchó y se hizo su voluntad. Y aquella persona que quizás cometió un robo o se portó mal, en su momento también oró arrepentido y le pidió perdón a Dios, pero aún así tuvo que pagar su culpa. ¿A qué voy con esto? Que toda acción trae una consecuencia y esa consecuencia está después del límite. Cuando uno sabe qué hay después de ese límite, entonces uno toma las precauciones debidas, las precauciones correctas. Cuando uno no sabe qué hay después de ese límite, entonces va a haber arrepentimiento, va a haber dolor y sí o sí hay que pagar. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos muestra los límites que nosotros debemos tener en nuestra vida. Pero también nos muestra en qué momentos debemos orar. Y orar de verdad. Ojo, cuando ores, ora para que se haga la voluntad de Dios, no lo que tú quieres que pase. ¿Me estoy haciendo entender? La verdadera oración es pedir que Dios haga su voluntad. Y quiero leerles un pasaje de las Escrituras. Realmente este pasaje está en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. He escogido el libro de Lucas para leer este pequeño pasaje. Y dice así, Lucas 22, del versículo 39 en adelante. Jesús ora en el monte de los olivos. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que yo no caiga en tentación. Jesús sabía los límites. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Pero por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que yo no caiga en tentación. Hermosísimo pasaje, ¿verdad? Dios en dos oportunidades, en un mismo
pasaje habla de la palabra tentación. Habla de ese límite. Habla de la entrega que él iba a tener, porque después iba a ser arrestado y después iba a ser llevado a la cruz. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y como él sabía lo que iba a pasar, él conocía ese límite, él sabía que tenía que orar con fervor y compasión. Dice que oró tan fuerte que su sudor eran como gotas de sangre. No sé con qué tanta intensidad hayas tú orado en la vida, pero si te consideras un buen cristiano, un seguidor de Jesucristo, entonces deberás entender que esta también es válida como una buena forma de orar a Dios. ¿Y qué era lo único que pedía Jesús? No que no ocurriera lo que iba a ocurrir, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Porque cuando Dios sabe que tú estás en obediencia, entonces es más fácil que se den las cosas, es más fácil que tú recibas una respuesta de parte del Señor. Que se haga tu voluntad. Claro, hay que conocer cuál es la voluntad del Padre. Para eso es bueno leer la Biblia, para eso es bueno tener más y más y más oración. Por medio de la oración uno tiene intimidad con el Padre. Por medio de la oración uno sabe qué es lo que Él quiere, lo que a Él le gusta. Y yo hago todo por complacerlo a Él. Claro, estoy en una tierra llena de tentación, llena de pecadores. Aquí es donde yo me debo cuidar. Aquí es donde yo debo saber cuáles son los límites y estar orando constantemente para que Dios me proteja, para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere, para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Mi invitación para el día de hoy es que ores. Ores de verdad. Quizás al extremo en el que lo hizo Jesús aquí, un poco difícil. Pero inténtalo. Es bonito. Es bonito encontrar esa comunicación con Dios. Pero es mucho más bonito ser obediente y hacer la voluntad de Él y no lo que tú quieres. Quizás la voluntad de Él tenga que ver con lo que tú quieres. Sí, ¿por qué no? Pero a veces no es así. Conoce los límites, ora, agrada a Dios, sé obediente. Dios te continúe bendiciendo.